Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, también esta semana ni afectivo, ni sentimental, ni nostálgico, sino como pasó ya hace 2 semanas, misterioso. Huelva es tierra de leyendas, tierra de misterios. Recordaréis que hace 2 semanas hicimos un repaso por edificios donde la leyenda creía que había fantasmas, pianos que tocaban solos, voces que salían, luces que se apagaban. En fin, que yo creo que fue muy interesante y hemos pensado que podemos hacer un segundo número y lo vamos a centrar en hospitales, clínicas, porque son sitios proclives al misterio, a los fantasmas, a monjas, a cadáveres, en fin, yo espero que también sea igual de interesante que fue el otro, que tuvo bastante aceptación. Nos acompaña lógicamente el amigo Francis, que tiene, ya lo expliqué, pero para el que no viera el número anterior, tiene escrito muchísimo, tiene podcast en Canal Sur sobre misterios y leyendas de edificios de Huelva. Y como él es, llevamos 400 programas y yo no quito que has venido 15 o 16 veces, calculo yo. Más porque con invitados... bueno, también es verdad. Claro, que tú venías, siempre venías a 2 programas. El primero y el último de todas las temporadas. Muchas veces venías a 2 programas, o sea que tú llevas muy cerca de 20 programas. Qué bueno. Muy cerca de 20 programas. Y muy gustosamente, es un honor, como siempre. Bueno, pues el programa anterior lo cerramos con el fantasma del Gran Teatro, ¿sí? Y este lo vamos a abrir, nos vamos a centrar en hospitales, clínicas, y yo creo que el mejor, el más apropiado para comenzarlo es el Hospital de la Merced. Bueno, pues claro, está lleno de leyendas, podemos entrar a la primera imagen, que es, bueno, esta es la cripta. Esta es la cripta que está realmente debajo de la catedral. La sacamos aquí porque se dice que ahí hay un fantasma que se va al edificio de la universidad, el de la Merced. Fíjate, esta cripta es absolutamente desconocida. La mayoría de nuestros oyentes y televidentes pues quizá no la conozcan. Eso está en la catedral de Huelva, en la Merced. Lo que ocurre, esta es una cripta que hicieron los Guzmanes, que fueron los benefactores, es decir, los Guzmanes, que eran digamos, los señores de Huelva, eran los condes de Niebla, los duques de Medina Sidonia, y ellos fueron los que crearon en 1605, los que financiaron la obra del convento de la Merced, y luego 2 años después se empezó también con la de la catedral. Entonces, sus descendientes, ya en el siglo XVIII, querían tener una cripta donde los enterraran. Entonces, esta cripta, que debería de ser pública y debería ser visitable, y está en la catedral, pues está absolutamente cerrada. ¿Dónde está esto? Pues esto está justo debajo del altar, a la altura entre el altar y lo que hoy es la sacristía de la catedral, y desgraciadamente pues no se puede acceder porque está absolutamente tapada. Se hicieron una obra a finales del XIX, esta cripta se terminó en el 1798 y se empezó a hacer en el 1794, en principio era para 18 cuerpos, luego se diseñó y se quedaron en algunos menos, pero bueno, y la cripta se tapó con el suelo cuando se hizo para poner unos armarios, O sea, fíjate lo que hacemos ahora, para poner unos armarios para lo que es el ajuar de la catedral, de los trajes, las casullas, etcétera, para hacer un armario, pues se tapó la entrada de la cripta y se le puso unas losetas. Hoy día para entrar ahí hay que levantar unas losetas del suelo, se puede hacer, pero una loseta del suelo, eso no tiene luz, no tiene no sé qué, tienes que bajar con una escalera, es decir, la verdad que es una pena, porque fíjate qué cruz tan bonita tiene al fondo, es de estilo barroco. En principio parece que no hay ningún cuerpo ahí, porque los duques de Medina Sidonia, los condes de Niebla y señores de Huelva, los Guzmanes, pues cuando esa generación, la que le tocó cuando se acabó esto, pues al final esto no estaba del todo acabado, hubo una serie de problemas y se terminaron enterrando en la provincia de Cádiz, ¿no? en San Lucas de Barrameda en concreto. ¿Qué ocurre? Pues que se habla de que ahí, cuenta la leyenda, de que ahí habita llamémosle un fantasma invisible, no se ve, nadie lo ha visto, pero sí se siente, ¿no? Entonces se cuenta que en el edificio de la Merced, el de la universidad, que ha sido un antiguo hospital, no hay ningún hospital de Huelva, ningún edificio que haya sido hospital que no tenga algún fantasma, absolutamente ninguno. Todos, sobre todo cuando han dejado de ser
no durante, sino cuando han dejado de ser. Se han dejado de utilizar como hospital. Hay un caso en el hospital de Río Tinto que se dice que está todavía en uso y se dice que tiene un fantasma, no sé qué, también es una historia, pero no, en general en el 90 y tantos % de los casos siempre es en un edificio, y esto ocurre en toda España, en toda Europa y en todo el mundo, siempre que un edificio ha sido hospital termina teniendo fenómenos extraños muy interesantes de estudiar y de conocer y por qué la gente piensa esas cosas. En el de la Merced en concreto, ¿qué cosas hay? Pues mira, el más habitual de todo es el de la monjita. Es decir, hay una monjita o varias monjitas que van con los niños de la mano o en brazos y todas las limpiadoras prácticamente que trabajan, antes las limpiadoras en el edificio de la Merced, donde hoy está la universidad, la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, pues las limpiadoras tenían turno de noche. Entonces todas las limpiadoras decían que habían visto en algún momento a esa monjita con el niño, prácticamente todas. Pero el de esta cripta en concreto, el que se asigna a esta cripta, ocurre o se conoció porque había un guardia de seguridad en la Merced. Esto es una historia, yo he hablado con el guardia, yo la conozco. Que creo que es que se retiró. Sí, eso ha ocurrido en 2 hospitales en Huelva, que se haya retirado el guardia de seguridad. En este caso, aquí el guarda lo que iba por un pasillo de la Merced por la noche, en un fin de semana en el que no había nadie nada más que en el edificio. Yo me he quedado en el edificio de la Merced 3 noches yo solo, sin nadie más, trabajando. Pero no me he encontrado ni con la monjita ni con este, menos mal. Entonces, a lo que voy, que realmente pues él notó como que una cosa lo cogía por el cuello y lo subía, lo apoyaba en una pared con los pies colgando, pero él no veía nada, él solamente notaba que lo habían subido. Entonces, bueno, le entró un ataque de pánico de tal nivel que cuando esa cosa, llamémosle, que él no veía lo que fuera, lo dejó caer, salió corriendo, esto fue un domingo por la noche, corriendo, se cogió una silla en la puerta, se salió del edificio, lo cerró con la llave y se sentó en la puerta, pero por la calle, con el edificio cerrado, el miedo que le había dado. Y por la mañana, cuando vino el relevo, ya el lunes por la mañana, se fue corriendo a la empresa y dijo que ya no quería volver a trabajar en esto porque había pasado tanto miedo. Entonces, ese fantasma es el que la leyenda cuenta que habita en esta cripta desconocida, que debería de arreglarse porque es muy bonita. En Huelva no tenemos muchas criptas, en la provincia de Huelva tenemos la de los Portocarreros, en Santa Clara, en Moguer, que es muy bonita, pero en Huelva no tenemos ninguna y en la provincia hay muy pocas, y esto debería de ser, hay un profesor de un instituto, Francisco de la Cruz, que ha investigado profundamente esto y él dice que se debería que es el que ha hecho todas estas cosas incluso. ¿Y esto quién debería? ¿El obispado, patrimonio? Pues mira, el edificio de la Merced es propiedad de la Diputación. Sí. Lo que es fíjate, cuando se desamortizó el convento de los mercedarios, fíjate cómo eran las cosas entonces. Si comprabas el convento, lo que hoy es la facultad, pagabas 100.000 reales. Si te quedabas con el convento y la catedral, las dos cosas, entonces solamente valía 80.000. O sea, valía más barato si te quedaban las dos cosas. Entonces, como nadie lo compraba, al final lo compró la Diputación. Esto pertenece a la Diputación. Lo que pasa es que tiene cedida lo que es la catedral al obispado y lo que es la universidad a la propia institución académica. Entonces, digamos que ¿quién debería arreglarlo? Pues todo un acuerdo entre el obispado y fundamentalmente la Diputación e intentar... Eso está, simplemente hay que arreglarlo y poner un acceso. O por lo menos poner un cristal de esto que se pone ahora, no algunos como los que se pone aquí en el de esfera, que no te permite ver nada. Hoy día hay sistemas mucho mejores que te permita ver, ¿no?, lo que hay abajo, porque merece la pena. Bueno, pues vamos a seguir de clínica, pasamos la fotografía y vamos a la clínica de Vázquez Limón. Bueno, o sea, este también es un sitio especial, que tiene su historia. Yo he estado muchas veces ahí visitando amistades porque estaba tan céntrica y... Porque los operaban o lo que fuera. Vázquez Limón era cirujano. He estado varias veces a visitar a compañeros y compañeras. Y además, fíjate qué casualidad, generalmente eran compañeros del banco, no sé por qué... ¿Tendría algún acuerdo con él? No. Sino que iba... Hombre, él era un magnífico, fíjate. Francisco Vázquez Limón es un médico. En Huelva ha habido dos médicos muy famosísimos, que además ha habido una rivalidad entre ellos casi a muerte, y los dos tenían su clínica y los dos tienen su fantasma. Entonces, mira qué casualidad. Sí, ahora viene el otro viene después. Detrás. Entonces, fíjate, Francisco Vázquez Limón nació en diciembre del 1899, nació casi en el siglo XX, decía que nació con el siglo. Y hay un artículo precioso sobre su vida, de Gómez Marín, el periodista, magnífico. Y entonces, Francisco Vázquez Limón
era un chico que estudió en el Instituto de la Rábida, luego estudió medicina en Sevilla, sacó el premio extraordinario de la carrera. Su familia, ellos son de Alorno. Él cuando vino a Huelva se fue a vivir primero a la calle San José. Curiosamente, mi familia, mis padres, cuando vinimos a Huelva, que yo tenía 6 meses, que veníamos de Campo Frío, de la Sierra de Huelva, también nos fuimos a la casa de doña Enriqueta, que era una casa que había, que hoy está cerrada enfrente en la entrada de la calle San José, desde la calle Puerto. Pues ahí, pues esta familia hizo prácticamente lo mismo. Primero se fue a vivir a la calle San José y luego se fue a vivir a Cardeña, curiosamente, y luego se construyó esta magnífica casa tan preciosa. Y este hombre, Vázquez Limón, pues fíjate, con 24 años, con 23 años ya era, como llamamos hoy un MIR, estaba con el mejor cirujano que había probablemente en España. Con 24 años ya era cirujano en Huelva y con 27 años era el cirujano jefe de toda la provincia. Bueno, ¿y qué novedades, qué historias, qué pues mira, hay en esta casa? Él quería tener, aparte de que era en el hospital provincial, el que hemos estado hablando de la Merced, ahora en la universidad. Ahora hablaremos también otra vez ya del hospital, no como clínica. Ahora viene. Bueno, pues este hombre, como digo, pues él se construyó su casa y él vivía dentro de la casa, pero también lo tenía como clínica. La casa tiene 800 y pico metros cuadrados. Esa casa está a la venta ahora, que debería de comprarse por alguna institución pública o algo, porque es una pena que es de los palacios que tenemos en Huelva, los estamos perdiendo casi todos. Esta casa, que repito, está ahora a la venta. Frente estaba el de los Garrochos. La de los Garrochos, una casa histórica de Huelva que la perdimos. Eso fue. Es que en Huelva tenemos la piqueta muy afilada. Seguramente sería familia mía. Sí, claro, probablemente. Bueno, los Garrochos era la familia quizá más importante, tiene una serie de patentes de corso, etcétera, y se dedicaban a muchas actividades dentro de la navegación. La galeota. Exactamente. Entonces, pues esto es justo enfrente de la casa de los Garrochos. Y bueno, pues esta casa, lo que tiene de encantada es que después de haber sido clínica, pasó por varios propietarios y la casa, bueno, fue una academia universitaria, la couniversitaria. Yo recibí en mis tiempos clases de matemáticas ahí, de matemáticas en esa casa tan grande, porque tiene unas salas enormes que eran para hacer una clase, vamos. Y luego se convirtió en un restaurante, el restaurante Candileja, y ahí en el restaurante es cuando empiezan las historias, ¿no? Fundamentalmente porque la parte de arriba se había dejado totalmente diáfana y la parte de abajo es la que tenía alquilado el restaurante. Entonces, en el restaurante se escuchaban mover muchísimos muebles arriba, se escuchaban ruidos y sobre todo lo que se escuchaban eran unos gritos que a la clientela, la gente estaba comiendo, escuchaba los gritos, se levantaba y se iba, porque es que realmente eran aterradores. Y también parece que había un reloj al que no se le daba cuerda. Es muy famoso el reloj del restaurante Candileja y de esa casa de la clínica de don Francisco Vázquez Limón, que el reloj, sin que nadie le diera cuerda, el reloj estaba allí arrumbado desde hacía decenas de años y el reloj seguía cuando le parecía, daba las horas, tocaba, andaba, se paraba, es decir, el reloj tenía vida propia, ¿no? Se decía que era el fantasma del anterior propietario. De hecho, hay vecinos que dicen que han visto al anterior propietario, a Vázquez Limón, que lo han visto ahora, hace unos años, por allí, cuando él murió hace bastante, que lo han visto porque como si fuera un fantasma, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ido creando ese mito de esta casa que, repito, está ahora en venta, es una casa preciosa, y ahí se podría poner algo de las asociaciones de Huelva, algo de tipo cultural, pues sería bueno. El otro cirujano que hablaste, que podemos pasar la foto, era don Félix Sanz de Frutos. Efectivamente, que tenía una casa preciosa. Los dos tenían unas casas preciosas. Esta quizás es de las casas más bonitas, junto con los Mora Claro, probablemente, la casa de Mora Claro. Pues vamos a situar, esto está en la calle Rico. En la calle Rico ahora actualmente es el Instituto Andaluz de la Juventud. Ricos, decimos siempre, ¿no? Bueno, esta calle tiene varios nombres en la historia. Pero digo que dicen ricos, que parece la calle se llamaba históricamente en el siglo XVI de Rico, o de Ricos, perdón, de Ricos. Luego se le quitó el D, se le puso la calle de los Ricos, y ahora se llama solamente la calle Rico. Simple y llanamente, esa calle tenía varios nombres. Entonces, en concreto, este edificio, que es precioso, tiene unas cristaleras maravillosas,
también fue clínica de otro médico muy importante. Los dos trabajaban en el Hospital de la Merced y los dos tenían una rivalidad enorme, o sea, los dos eran los jefes de la medicina en Huelva, ¿no? Y había una rivalidad, una sana, eso es bueno también, una sana rivalidad entre dos, se han escrito muchas cosas sobre ellos, porque hay varios libros el doctor Sancho hizo la historia de la medicina en Huelva y cuenta esa historia, que él fue discípulo de ellos. Una curiosidad, porque en la colección que publicó la universidad, que se llamaba Experiencias, ¿sí? El número 1 fue mi libro sobre William Martin y el 2 fue el de Rafael Sancho sobre la historia. Yo lo tengo, me lo dedicó Rafael. Sí, Rafael, ya el hombre ya desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que es buenísima persona. Y él cómo contaba esa historia de la rivalidad de estos dos médicos. Pues en el caso del doctor Sanz de Fruto, que tenía esta casa, esta clínica tan bonita, que es preciosa. Que sigue estando preciosa. Porque sigue estando preciosa. Unas cristaleras preciosas. Tiene una chimenea maravillosa, o sea, eso ahora es afortunadamente es un edificio público, el Instituto Andaluz de la Juventud, se puede visitar el que quiera, porque es de los más bonitos que tenemos en Huelva. Pues en él lo que se cuenta es de que hay la gente, muchos de los empleados que hay ahora, de las personas, de los que lo han visitado a lo largo de la historia, eso ha tenido muchos usos. Esto fue conservatorio de música. Conservatorio, sí, señor. Cuando era conservatorio ya pasaban cosas raras. Después de ser hospital pasa a ser conservatorio y empiezan a pasar cosas raras. ¿Qué es lo que pasaba? Pues el director del conservatorio, esto lo ha contado históricamente en la prensa, etcétera, decía que antes de que se llevaran a donde está ahora el conservatorio, pues que estaba ahí, decía que los pianos tocaban solos, que las tapas de los pianos se caían y se levantaban solas, y que pasaban cosas muy raras en el edificio, que no lo entendían, que se encendían las luces, que sobre todo los pianos era el clave, que el piano tocaba cuando le parecía a eso. Entonces, esto lo decían ahí los profesores y los alumnos. Cuando ya deja de ser, había dejado de ser hospital, deja de ser conservatorio de música y pasa a ser ya un edificio de uso primero privado y luego del Instituto Andaluz de la Juventud, pues lo que cuenta la gente es que hay algo que parece que atraviesa las cristaleras fundamentalmente, y que es una persona mayor, que podría ser, no se sabe, el fantasma o lo que sea, el imaginario es tremendo, ¿eh? Entonces, que además atraviesa la pared o las cristaleras y se te queda mirando así y luego se va. Entonces hay mucha gente que dice que ha visto esa misma imagen, y además se ve que uno se lo contó a otro, porque todos ven lo mismo, ¿no? Es la casualidad, ¿no? Pero es muy bonita esa historia de cómo se cree que allí vive alguien que atraviesa las paredes, a lo mejor va al servicio, atraviesa la pared del servicio, o la cristalera que hay en la entrada, o la cristalera que hay hacia un patio que tiene detrás. Luego esta casa es muy grande, porque por detrás tiene un patio y luego es más grande por detrás, es una casa bastante, ahí se ve por fuera, pero es una casa que tiene muchísima profundidad, muy bonita. Yo recomiendo que alguien que pase por allí, como es una institución pública, cuando esté abierta, que la vea. Inclusive las cristaleras. Y no nos vamos a quitar de hospitales, vamos a ver, cambiamos la foto y vemos el hospital de los ingleses. Hombre, fíjate, eso ya no existe. Ya no existe. Un sitio maravilloso. Huelva históricamente, en el tema sanitario, no ahora, pero hace 100 años estábamos. La primera máquina de rayos X que hubo en España estuvo aquí. El primer quirófano, digamos, aséptico y profesional que hubo en España estuvo aquí, en esta sede y en la de Río Tinto, en las dos. Para quien no lo sitúe, digamos que estaba exactamente donde está hoy el Corte Inglés. El Hipercor, exactamente, en el mismo sitio, en la Plaza del Titán, digamos, ¿no? Entonces, esa plaza del Titán y de... Esto fue parte del acuerdo que hubo que llegar para que esta Casa Colón, donde estamos ahora mismo, no se derribara. Afortunadamente, pero bueno, y obviamente este edificio maravilloso, si se hubiera derribado este edificio de la Casa Colón, eso hubiera sido tremendo. Este edificio de la Casa Colón era el hotel más lujoso que había en Europa, sí, bueno, en el siglo, a finales del XIX. La primera medida de presión que hizo Río Tinto antes de continuar fue derribar lo que hoy es el pabellón más bonito, que era el pabellón de baile, era precioso, eso es una cosa, bueno, ahí los onubenses tuvimos muy mala suerte. A lo que voy, que ese edificio, que también se ha destruido desgraciadamente, pues también fue un hospital. Cuando deja de ser hospital, pues obviamente empiezan ya los mitos. En este caso, como el hospital no existía, el fantasma, entre comillas, donde aparece, o lo que el imaginario colectivo crea. Pues fíjate, hay mucha gente que dice que ve a un escocés, porque allá trabajaban muchos escoceses, los Mackay McDonald, etcétera, eran los médicos y llevaban este hospital. Entonces, dicen que ven al escocés con su faldita y todo,
borracho como una cuba. Como buen escocés, borracho. Borracho como una cuba con su fardita, por la Plaza del Titán, por encima del Hipercor, por allí. Hay mucha gente que dice que ve a ese fantasma y que proviene de este edificio que desgraciadamente tampoco. Es curioso porque este hospital, antes de estar aquí, estuvo donde luego estuvo el Colegio Francés, en la calle San Andrés. El edificio que ocupaba este hospital, cuando se trasladó aquí, lo ocupó el Colegio Francés durante y también se cayó y se hizo esa mole tan inmensa y tan fea que tenemos ahí. Pero bueno, eso también es lo que... tiene el célebre cristalito. Sí, pero está cerrado, además, medio cerrado. Es una pena, hay unos restos ahí de la muralla de Huelva, igual que en el Jamón, que está en el edificio del otro lado de la plaza, sí, que es lo mismo, en la misma acera, pero... Es la misma acera. En la misma acera, pues, en fin, que son restos que en Huelva... El acueducto que viene, bueno, no acueducto, el conducto que viene desde la fuente que está en las colonias. Sí, desde la fuente, ahí a la Fuente Vieja. Eso, de la Fuente Vieja, que es la que recorre toda Huelva y que desgraciadamente, bueno, pues está... También la hemos perdido. Bueno, pues este edificio también tiene su historia y, bueno, y como digo, fue un avanzado, tanto este edificio como el de Río Tinto, los ingleses trajeron lo más avanzado en medicina que había en el mundo, estuvo en Huelva. Ni en España no había ni aparatos de rayos X, aquí los había, no había, como digo, asépticamente y bien montados los quirófanos, aquí fue donde estuvo por primera vez y donde se hicieron muchas cosas que hemos hablado mucho hace poco en un programa que Consuelo Domínguez nos visitó para hablar de la herencia británica. Sí, tenemos una herencia, para lo bueno y lo malo, Bueno, para lo bueno y lo malo tenemos una herencia maravillosa y bueno, y en el tema médico, pues hay muchos médicos que todavía tienen esas placas primeras que se hicieron, en fin, la verdad es que en Huelva hemos tenido una historia de la medicina también muy interesante. Bueno, pues vamos a volver... Juan Saldaña mantiene todavía, guarda esas, que ha aprendido alguna vez el programa, guarda esas primeras placas de radiografía que se hicieron en España y se hicieron aquí. Vamos a volver ahora al Hospital de la Merced, porque estuvimos en las catacumbas, como digo yo. Sí, que están en la parte más de la catedral. Exacto. Y el hospital tiene mucha historia, y muchos fantasmas, y muchas monjas, y muchas... Bueno, eso es tremendo, tremendo. Es un edificio, ahí aparece una foto cuando tenía 2 plantas. Este edificio se empezó a construir en 1605. Fíjate, el escudo de la Universidad de Huelva, que es muy bonito, ese redondel, esos redondeles, el escudo de la Universidad de Huelva es una copia exacta de la carpeta donde se guardaron los documentos del notario para autorizar la construcción de este edificio. No se sabe si lo hizo el notario o lo hizo el... ¿Exacta o hay una cuerda? No, es que es exacta, es una copia exacta. Hay un radio que está torcido. ¿Qué torcido? Sí, es decir, se cree que eso lo pudo hacer o el notario o un monje, porque es la carpeta. Entonces, cuando se decidió hacer, se hizo un concurso en la Universidad de Huelva para decir cuál era nuestro logo, el logo de la universidad, que lo ganó el profesor Guerrero, que era de griego, y el profesor José Luis Gozalve, que ya falleció, buen amigo mío, pues ellos lo ganaron, y lo que hicieron fue hacer una copia exacta de eso y poner Universitas Onubenses Sapere Audes, atrévete a saber, que es el lema de nuestra universidad y Universidad de Huelva. Qué bonito el lema, siempre me ha llamado la atención, sí, atrévete a saber. Es muy bonito, muy bonito. Entonces, ese logo es exactamente eso, lo hizo a mano, y se ve que en un radio lo hizo torcido, entonces, al final, la universidad lo ha mantenido. Los creadores del logo, como digo, José Luis González, fundamentalmente, lo que hizo fue explicarlo. Dice, la ciencia no siempre sigue camino rectilíneo, entonces vamos a dejarlo así torcido. Y bueno, pues en este edificio en concreto, como fue hospital, este ha sido de todo, 1605, convento mercedario, fue un cuartel de los franceses, fue sede provincial de la Diputación, que es su dueña, fue sede de la Escuela Normal también una vez, fue sede del Instituto La Rábida, tuvo diversos usos administrativos, y luego fue también hospital, y ahora él tiene ese uso universitario, ¿no? Entonces, bueno, pues es una maravilla de edificio. Y en el hospital sí que tenemos muertos que no están muertos. Bueno, ahí tenemos de todo, tenemos historias preciosas. Hay un par de historias ahí, aparte de lo que son en sí los fantasmas y ese tipo de cosas, pero hay historias que no son de fantasmas, pero son muy, muy bonitas. Por ejemplo, la de Arturito, que tú has escrito tanto de él. Arturito era un personaje... Es que está una anécdota graciosa. Sí, Arturito está cansado y tiene sueño. Sí, eso como tú lo pusiste. Arturito, mi madre, cuando yo era pequeño,
para meterme miedo a los niños cuando los castiga, mi madre tenía dos cosas que a mí me decía y a mí me dejaba muerto. Yo me decía que viene el pito parsiano. El pito parsiano era, como yo decía de pequeño, el ruido de los marcianos, era la época de los ovnis, entonces se decía que los marcianos, los niños, que aterrizaban en el Conquero. Entonces mi madre me decía, mira, ten cuidado que vienen los marcianos. Entonces y me decía, ten cuidado que viene Arturito. Cuando me decía a mí que venía Arturito, que iba siempre con una vara, que te pegaba un viaje, que no me veía, yo me quedaba quieto. Era la forma que tenía mi madre a mí de controlarme allí en la calle Campofrío. Es que Arturito tuvo una anécdota que tú la conoces, por supuesto. Un día está muy cansado, entra en lo que era mortuorio, la piedra, como se decía entonces, y tan fresquita que estaba de verano, se tira encima de la piedra a dormir la siesta, entra un médico nuevo, ve allí a alguien que cuando escucha ruido se levanta y vamos... El médico salió embalado. El médico salió volando de allí. Sí, el susto de tú creer que hay una persona allí fallecida y de repente se pone de pie y se pone... El caso de Arturito era un caso, hacía sus misas, sus cosas, mi madre me lo comentaba muchas veces, yo era muy pequeño, y hay una historia muy bonita ahí en la Merced, fíjate, que no es... Pero es lo mágico que son estos edificios y lo interesante. Había un chico, esto me lo contó Manuel Garrido Palacio, que fue vecino mío en la calle Campofrío y muy amigo mío, el gran escritor onubense, yo creo que uno de los grandes escritores que tenemos en nuestra tierra. Tengo fotos con Manolo en La Tuna del año 61 en un paso de Ecuador, y luego tengo otra preciosa, que la hemos sacado en un programa recientemente con los coros y danza en Zaragoza en el año 64. Fíjate si hace años que conozco a Manolo. Y estamos con Manolo me contó esta historia, fíjate qué bonita es. Dice que está trabajando en las obras del Instituto Las Rábidas, está trabajando un albañil, y sus padres vivían al lado de la Merced. Entonces el niño se cae de un andamio en la obra, y estamos hablando de hace 80 o 90 años, cuando se hizo el edificio. El instituto tiene 150 años, pero el edificio digamos, se hizo ya a principios del siglo XX. Entonces, el niño se cae y, claro, había que llevarlo al hospital, que estaba en la misma acera, pero más abajo ya en la Merced, cuesta abajo. Entonces, la casualidad de que pasa un coche de difunto, un coche de muerto, y claro, como lo habían cogido, lo llevaban así, montarlo en el coche venga, para el hospital. El conductor que traía el coche, del coche fúnebre, siempre lo que hacía era tirar hacia la puerta lateral del hospital, que era donde estaba, hemos dicho, la piedra. Era una piedra que daba, hoy se llama la calle Luis Buendía. Entonces, el hospital tenía esa puerta por hoy y la puerta principal que daba a la Merced. Entonces, el coche se mete por ahí y ya con las prisas, pues lo meten allí porque iba bastante mal, y lo meten por allí, y entonces, claro, ya bajan los demás compañeros, lo primero que hacen es avisar a los padres. Mira, que tu hijo, y ya los vecinos se habían enterado, habían ido, dice que tu hijo le han llevado ya a la piedra, tu hijo se ha muerto, pensaron que el niño se había muerto, porque lo habían metido por ahí. Al niño lo metieron en el quirófano porque llevaba un montón de huesos rotos directamente. Y la familia, había la casualidad de la vida que había allí un fallecido que no se sabía quién era, que llevaba allí un tiempo esperando a ver. Cuando fue la familia, allí se montó un revuelo, fue tan complicado que al final la familia entendió y no pudo entonces no se identificaban los cadáveres ni nada, entendió que aquel que estaba allí metido en una cámara era su hijo que había muerto, vamos, que cogieron y lo enterraron a ese fallecido que había allí, y el niño, el muchacho, era un albañil, repito, seguía en su convalecencia y se tiró 2 meses casi en coma y sin yo no sé qué, que no se sabía, la gente no sabía que ese niño era él, la gente pensaba que el niño lo habían enterrado. Bueno, pues el niño se puso bien a los 2 meses. Sorpresa que el niño. Y si lo primero que hace es irse a su casa, que sus padres vivían cerca de la Merced, y cuando la madre le abre la puerta y ve al niño, a la madre le dio un patatú y la tuvieron que ingresar también bastante tiempo del susto que se llevó, ¿no? Son esas historias de esos edificios tan mágicos que generan estas historias tan pues curiosas. Mira, hablando de edificios mágicos, vamos a cambiar la fotografía y vámonos a la Casa del Diablo. Esta sí que tiene cosas, Uf. Esa es la antigua Casa del Diablo, eso está en la calle de los Palos, o la calle Palos. Es que en Huelva lo de las calles es muy fuerte, Mira, aprovechamos, como se llamaba la calle de los Palos, porque justo ahí se ponían unos palos para impedir que la gente entrara cuando las pandemias, porque entonces en el siglo XVIII, XIX, XX, esta casa empezó a construirse en el XVI y se reconstruyó después del terremoto de Lisboa. Pues, como digo, en Huelva, fíjate, el nombre más antiguo de una calle de Huelva, que se mantiene, es la calle del Peral,
que es un nombre precioso para una calle. Una mente pensante de estas de Huelva, desgraciadamente, a saber de dónde era, La ha añadido a Lisa. no, quería poner una calle que se llamara allí, que se llamara de otro nombre, y quería poner una calle a Isaac Peral, no allí, en otro sitio. Como le dijeron que no sé qué, no sé cuánto, se le ocurrió y dice, pues mira, si hay una calle del Peral, yo le voy a poner calle Isaac Peral. Y el nombre más antiguo de una calle que tenemos en Huelva, que es la del Peral, que es esa calle, ahora se llama Isaac Peral, y se debería llamar calle del Peral. Yo no digo que Isaac Peral no tenga otra calle en otro sitio, pero se debería llamar Isaac Peral. Pues lo mismo ocurre con la calle de los Palos. En esta calle se llamaba de los Palos y ya le pusieron Palo de la Frontera. Se aprovechó el nombre, era por aprovechar. Aquí somos muy de eso. Entonces, esta casa tiene una cantidad de historias míticas. José María Segovia, nuestro querido amigo y compañero José María Segovia, presidente honorario de la Colombina, tiene un libro muy maravilloso precisamente sobre los fantasmas de Huelva, ¿no? Tengo todos sus libros. Sí, sigue escribiendo, hace 2 o 3 días me ha mandado un cuento maravilloso que ha escrito, sigue, Él viene todos los años al programa y tiene una lucidez absoluta. Este año volverá, y el año pasado hicimos un dúo y vino con Moncho Fernández Bebía. Mi amigo Ramón, mi amigo Moncho. Y tiene una lucidez, y te digo que yo lo conozco desde el año 65, cuando fue mi primer jefe. Lo digo esto muchas veces, yo lo tengo una... En Radio Popular, ¿no? No, en Radio Juventud. O en Radio Juventud, bueno, antes se llamaba así. Él creo que había sido uno de los fundadores de Radio Popular. Radio Popular se fundó en el año 60, y yo llegué a Radio Juventud en el año 65. El director era Carlos Hidalgo, y él era el redactor jefe, ¿no? Y desde entonces yo tengo una relación afectiva. Es una persona maravillosa, con él, y él es, pues yo creo que detrás tuya y detrás de Sisto, Juan Carlos Castro, yo creo que es el que más veces ha venido al programa, porque además da gusto escucharlo, porque tira de anecdotario, tiene ya 90 y algo años. Sí, tiene 92 años. Ahora mismo. Bueno, pues mira, él es el que ha ido reconstruyendo la historia de esta casa, la Casa del Diablo. Fíjate qué nombre tan bonito. Esta casa, que repito, se hizo en el siglo XVI, XVII, pero luego se cayó en el terremoto de 1755, se reconstruyó de nuevo, y en esta casa la traemos aquí como hospital porque esta casa se utilizó. Era un palacio, fíjate qué bonito, se utilizó como sitio donde se ponía a los enfermos que tenían enfermedades contagiosas, de las pandemias, que en Huelva hubo muchísimas, de la peste, etc. Entonces, este edificio, conforme va pasando el tiempo, empieza a adquirir esas connotaciones, llamémosle mágicas, ¿no? Ya en el siglo XIX el edificio se utilizaba para jugar a las cartas, y la gente se gastaba bromas, hacían como que había fantasmas y asustaban unos a otros para que se fuera el que iba ganando, dejara el dinero allí y se lo quedaban otros. Se cuentan historias muy curiosas. Pero aquí la historia más bonita es una parecida, es enormemente parecida a una que contamos en el programa de hace unas semanas, que fue el de la costurera. Había una costurera que vivía en esta casa que, pues la costurera hizo un pacto con el diablo, cuenta de la leyenda. Y ella, pues a cambio, se dice que el diablo tenía la saya, el abrigo del diablo, lo tenía muy desgastado y quería uno nuevo. Y ella le dijo que se lo iba a hacer a cambio de que le hiciera algún favor. Entonces se puso a hacérselo, pero la señora murió antes de que terminara. Antes de que terminara, entre comillas, ese abrigo del diablo, y entonces cuenta la leyenda que el diablo la castigó a que siguiera haciendo el abrigo aunque estuviera muerta. Entonces, en esta casa se escuchaba trabajar por la noche la máquina de coser a principios del siglo XX, pero que se escuchaba perfectísimamente, ya la gente venía a verlo, no sé qué, hasta el punto de que decidieron llevarse la máquina. La máquina se la llevaron o la vendieron, se la llevaron a otro sitio. Y a pesar de eso, en este caso, no en el de la calle Hinojo de Huelva, la que comentamos hace unas semanas, en este caso seguía escuchándose, fíjate, seguía escuchándose. Entonces, bueno, pues se habla de que se le puso el nombre de la Casa del Diablo. Luego tenía dos cabecitas. Dos cabecitas que siguen existiendo. Si se pasa la gente por el colegio de farmacéutico, que está en esta calle Palo, justo al principio, desde la Palmera, digamos, bajando, si miran en la primera planta del edificio está el escudo de la farmacia, el escudo del colegio de farmacia de Huelva, y luego en los dos extremos hay dos caras además con una nariz muy grande, con una cara muy se llaman diablillos. Esas caras representan la enfermedad, representan estar malo, y se ponía en esta casa, en la entrada, se ponían esas dos cosas ahí al lado de la puerta, se quitaba y se ponían cuando había gente
que estaba dentro, que tenía enfermedades contagiosas, para que la gente le diera miedo y no entrara. De hecho, hoy día, yo he pasado esta mañana para venir aquí, por la casa, esta tarde, quiero decir, por la Casa del Diablo, y yo me persigno como todos los onubenses que pasamos por allí. Es una tradición que tenemos. Entonces, es una casa también que tiene esa historia tan especial y que desgraciadamente pues cambió por un edificio moderno que no aporta tampoco mucho. Bueno, pues vámonos a la Calleja del Duende. Hombre, ¿esa te gusta a ti? Mira, antes de esto, ya que acabamos de hablar de José María Segovia, hay una cosa muy curiosa. Había en esta esquina primera, había una pensión que se llama la Pensión Urbano. ¿Y sabes quién durmió ahí la noche del 17 de julio de 1936? El general Queipo de Llano. No me digas, ahí en la pensión, esto me lo ha dicho José María, él se quedó aquí la noche previa al alzamiento. Al alzamiento, fíjate. Por lo que digo yo que sería por lo que pudiera pasar o por... Bueno, sí, porque aquí tenía más posibilidades de ir a un sitio a otro, aquí había muchos espías, aquí había muchos servicios secretos, aquí había mucha logística pues, de inteligencia. Curiosidad, ¿no? de la Calleja. No lo sabía, ¿no? De la Calleja, ni yo tampoco, a mí me lo contó aquí en un programa y busqué una fotografía, encontré la fotografía de la Pensión Urbano y en un programa saqué luego la fotografía de muy mala calidad, pero bueno, lo que valía en sí más que la calidad era la imagen. Bueno, pues esta era antiguamente la Calleja de las Ánimas. Exactamente, fíjate, en Huelva tenemos ya en 1600, a principios del siglo XVII, pero muy en 1603, 1604, ya aparecen documentos hablando de una calleja que se llama la Calleja de las Ánimas, que estaba entre la calle de Ricos y la calle Rascón, justo en medio, ¿no? Entonces, esa calleja, que era una calleja muy estrecha, donde no vivía nadie al principio, era la puerta falsa de las casas, la puerta de atrás, como mucho, pues se empezó en casi todos los pueblos de Huelva y de Andalucía hay una Calleja de las Ánimas, en casi todos, donde se dice que las ánimas en pena, las que están esperando para ir al purgatorio, para ir del purgatorio al paraíso, pues salen por ahí por las noches. Ahí tenemos las procesiones de ánimas, son muy bonitas, y en la provincia de Huelva tenemos una tradición de procesiones de ánimas absolutamente increíble. Entonces, y unas leyendas maravillosas. Pues en concreto, todas esas leyendas las pueden escuchar el que quiera, de las de ánimas, que las hemos puesto hace poco. Sí, repite, acláralo porque yo lo sé dónde está y los escucho, sí. Pero que quien quiera escuchar... Llevamos 4 años haciendo un programa de radio, porque es de sonido, que está en internet, todos los programas, que se llaman Mitos y Leyendas de Huelva. Y ahí lo que hacemos es contar esas historias, por ejemplo, las procesiones de ánimas en Huelva, o personajes muy importantes que son poco conocidos, pero que realmente han tenido una trascendencia enorme en nuestra tierra. O estos mitos, entonces, mitos tartésicos, mitos prehistóricos, mitos actuales, mitos de todo tipo. Llevamos 4 años haciéndolo, tenemos casi 200, y basta con que tecleen en internet Mitos y Leyendas de Huelva. Está en todas las plataformas, en Spotify, está en Google Podcast, está en iVoox, están en todos los sitios. Con que tecleen Mitos y Leyendas de Huelva, en internet aparecerá y podrán escuchar todos estos programas en los que hablamos de estas cosas, ¿no? Que hay tenemos miles de seguidores en Huelva, no tantos como las Caras de Huelva, que es la matriz. Nosotros somos una simple sucursal. Entonces, como digo, pero bueno, es algo que seguro que les va a gustar. Entonces, en esta calle en concreto, como digo, que se le llamaba de las Ánimas, luego se le cambió el nombre por la del Duende. Y esto investigando, porque realmente, ¿por qué se le cambia? Fíjate, en Sevilla había una calle de las Ánimas y se le llamó del Duende. En Jerez había una calle de las Ánimas y se le llamó del Duende. Y en Huelva había una calle de las Ánimas, que era esta, y se le cambia el nombre por la del Duende, el nombre popular, digamos, el nombre real. Luego la Real Sociedad Colombina Onubense, que quería no solamente conmemorar el descubrimiento de América, sino lo que hicimos los españoles en América, decidió y pidió al ayuntamiento a finales del 19 que nombrara una serie de calles con nombres de conquistadores españoles o de personas especialmente relevantes, y en esta en concreto pues se le cambió el nombre Hernán Cortés. Y se le puso Hernán Cortés como nombre de la calle del Duende, de la que era la Calleja del Duende, una calle muy especial. Ahí había
recientemente, vamos, había un mesón maravilloso de... Y frente a ese mesón, el mesón era antes Casa Gonzalo, y Manolo Marín, nuestro querido Manolo Marín, le cambió la cara y lo puso de moda en Huelva, hizo un mesón. Sí, yo recuerdo haber ido allí muchas veces. Vamos. Y frente estaba la Casa de Socorro, antes de ir a la calle Perdigón. La comunión de mis hermanos la celebramos nosotros en ese mesón. Y junto al mesón había una tienda de santos. La tienda, ¿sabes cómo le llaman en Huelva? La tienda de los muertos. En Huelva... Yo me acuerdo de esa tienda perfectamente, sí. porque te vendían de todo tipo de sí. Hoy se le llama tienda cofrade, por rebajar un poco, pero aquí en Huelva siempre se la ha llamado esa tienda la tienda de los muertos, porque se vendían las velas, se vendían las cosas, aparte de las figuras, y en Navidad luego se vendían todas las cosas, el Belén, etcétera. Yo me acuerdo de esa tienda también. Pues fíjate, en esta calle tenía su sede, la primera sede de la Cruz Roja. Entonces, la Cruz Roja, estaba la parte de abajo, dando a la calle Rascón, en la esquina. La Cruz Roja, en ese edificio se cuenta también que había una cantidad enorme de cosas raras que pasaban. Que las máquinas de escribir escribían solas, que se movían las sillas, que se escuchaban sonidos, se escuchaban gritos, se escuchaban lloros. Entonces, la gente se asustaba. De hecho, la Cruz Roja la quitaron de ahí y se la llevaron a otro sitio. Sí, ahora la vamos a ver. Bueno, este sitio, fíjate, este sitio tiene una cosa curiosa. Fíjate, estamos hablando de casas mágicas. Este es un sitio mágico. En menos de 100 metros alrededor, 150 metros, hemos hablado, entre el programa anterior y este, de varios fantasmas. El del Consulado de Portugal, que está en la parte de arriba de esta calle, luego viene la calle Gobernador Alonso, y ya donde está el Consulado de Portugal y Gran Teatro, que están juntos. La clínica San de Fruto. San de Fruto. Esta de aquí, fíjate que en menos de 100 metros hemos localizado una serie de casas que están encantadas. Fíjate el encantamiento tan bonito que tiene Huelva. Hay en Huelva una empresa, se llama Platalea, sí, que la lleva Diego magníficamente, que hace representaciones de esta Huelva... llamémosle encantada, esta Huelva mágica, y va enseñando a la gente esas casas. Salen de noche, él se viste de Diego, que es maravilloso para eso, se viste se pone como una túnica y una cosa de esas y hace unas representaciones increíbles. Bueno, pues antes de pasar a la siguiente foto, digamos que también la calle fue alegre, que ahí hubo un café cantante, sí, donde vino La Parrala, donde vino Raquel Meyer. Ahí vinieron todas las grandes... Es una calle corta, pero con historia de todo tipo. Claro, es que esta calle no tenía ni luz. La primera que pusieron una luz en esa calle fue que el ayuntamiento quitó una farola de otro sitio y la puso ahí. Es decir, esto era una calleja olvidada y claro, era la calleja del duende, de las ánimas, de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues ya que has hablado de la Cruz Roja, terminamos con la última, como siempre nos coge el tiempo, y vamos a pasar la última fotografía, que es la Cruz Roja con el nuevo edificio ya en... ¿Podemos pasar la foto? Ahí tenemos el edificio nuevo de la Cruz Roja. Esa es la asamblea de la Cruz Roja. Y este edificio también tiene de todo. Es decir, esto también es... ¿Por qué? Pues se habla de... Esto está en la esquina de la calle Aragón con la Paseo Buenos Aires, para los onubenses con la Cuesta Carnicero, y en esa esquina, pues un poquito más hacia la calle Aragón, se cayó el cabezo y mató a 13 personas. 13 personas, sí. Nosotros, además, una de las veces que yo he venido hemos comentado eso bastante en detalle, porque tú tienes unas fotos ahí maravillosas de toda esa zona. Yo lo viví muy de cerca, lo he dicho varias veces, porque en la planta alta de ese edificio vivían mis tíos Manolo Tomé y Candelaria, y lo vivimos muy de cerca. Era una casa donde yo iba mucho, con mis primas, Maribel Tomé, que estaba hasta que se ha jubilado con información, haciendo labores de captación de negocio, y entonces una cosa que la vimos muy cercana porque era una casa donde nosotros íbamos mucho. Sí, pues este edificio se cuenta que los espíritus de esas personas fallecidas pues se alojan ahí, por decirlo, eso es lo que cuenta el imaginario colectivo, obviamente. Entonces, bueno, pues ahí en ese edificio el ascensor funciona como le parece, cuando le parece, se escuchan también ruidos, las cosas empiezan a funcionar, las impresoras funcionan solas, pasan las luces, se encienden y se apagan de forma aleatoria, entonces todo el mundo ya empieza a hablar de, en este caso no del fantasma, sino de los fantasmas del edificio de la Cruz Roja, que bueno, un edificio normal en el que
hace la Cruz Roja una labor maravillosa, siempre hay mucha gente, porque llevan toda la atención social de la Cruz Roja, se hace ahí, siempre hay mucha gente, pero bueno, tiene ese mito de casa encantada, ¿no? Por méritos propios quise traer al programa al que ha sido su presidente, Juan Miguel, durante muchos años, y a Patricia, que es la nueva presidenta, sí. Y entonces hice un programa en esta misma temporada, vinieron los dos a dúo, Sí, lo he visto. Y hablando de la labor enorme de la Cruz Roja y de 1000 anécdotas, ¿no? Desde el barco pequeñito donde daba miedo montarse porque se podían caer al ir al barco, este barco de salvamento. La labor de la Cruz Roja es magnífica, es enorme. Es magnífica. Bueno, querido Francis, pues hemos acabado el paseo. Sí, nos queda como siempre el parque temático de Loeso, que es el Manuel Loy. Sí. Que es el edificio que ha tenido más historias de este tipo, pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. Lo dejamos para otro programa. Yo espero creo que han resultado curiosos, interesantes, muchas cosas que yo sí las conozco a través tuya, pero muchos telespectadores no las conocerían. Yo les invito a que visiten en las redes sociales, en internet, esto de Misterios y Leyendas de Huelva. Mitos y Leyendas de Huelva en el buscador, y os aparecerán La Intemerata, bueno, cerca de 400, dices tú que no, hay. 200. 200. Estamos 100 y pico. Pues llevamos 4 años, toda la semana hacemos uno. Que lo veáis, espero que os haya agradado. No tengo que decir que se nota la cercanía entre el presentador y el presentado, porque son muchos años de amistad, y porque él, lo vuelvo a repetir una vez más, cuando era rector de la universidad, fue el padre de las Caras de Huelva, el impulsor de las Caras de Huelva. Todos los años viene 1 o 2 veces al programa porque da gusto escucharlo, da gusto sus conocimientos, y yo encantado de que sigamos, bueno, mientras el cuerpo aguante, que ya no nos queda mucha gasolina en el depósito. Muchas gracias por vuestra atención y os espero el próximo viernes, como siempre, y hasta entonces sean ustedes especialmente muy felices.